¿Qué es la medicina tradicional china? ¿Por qué y cuándo se construyó la Gran Muralla China que supuestamente dicen que se ve desde el espacio? Y lo más importante, ¿es cierto que todos los chinos son iguales? Pues quédate a ver este video para responder estas y más preguntas sobre la gran antigua China. What's up, students? Bueno, gente, sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva entrega de esta miniserie donde hablo de las civilizaciones antiguas, esta vez del mundo entero, por lo que le toca a China. Una cultura mística y que nos ofreció muchas cosas que actualmente se siguen utilizando. Por lo que si quieres saber más de esta cultura, no te vayas de este video y ve dejando tu like. Y no olvides checar los demás capítulos, episodios, como se le diga. Comencemos. La cultura china se desarrolló en el extremo oriente de Asia, a las orillas del río Amarillo para la gente que habla normal, pero para aquellos que saben chino, Huangzhou es su nombre. Los primeros pueblos de la antigua cultura china se establecieron por alrededor de los años 4000 antes de nuestra era, justo al lado del río Amarillo, porque como siempre repito en estos videos, no puede faltar una fuente de agua para cualquier cultura, para desarrollar bien la agricultura y la ganadería. Y vaya que el río Amarillo ofrecía todo esto, ya que el terreno alrededor de este era muy fértil. Muy bien, se había establecido un pequeño pueblo alrededor del río Amarillo, pero fue tanto el éxito de este primer pueblo que empezó a crecer su población, invitar a otros pueblos que se fuesen uniendo al territorio, y es así como este se fue agrandando más y más. El caso es que llegó a ser tan grande el pequeño pueblo que se empezó a convertir en esta gran civilización, que ya no solo ocupaban las orillas del río Amarillo, sino las orillas de otro río llamado Zhejiang. Y si alguien sabe chino y está viendo este video, le pido disculpas por mi pronunciación. Todos estos pueblos subsistieron por un buen periodo y llegó un punto en que se juntaron tantos pueblos que se terminó convirtiendo en un país, en toda una civilización en el año 2205 antes de nuestra era. Y pues al ser un gran territorio ya tendría que haber una figura importante que lo gobernase. Y es así como salieron los primeros emperadores y con ellos las primeras dinastías, que fue la Xia y la Shan. De los Xia no se sabe mucho. Pero ¿qué tal de los Shan? Tienen buenísima reputación. Los Shan fueron una dinastía que en vez de dar crecimiento y riquezas a su país, les dieron división social y muchas guerras con esclavismo incluido. La verdad es que era todo un infierno vivir durante los primeros años de vida de China. Finalmente se acabó la dinastía Shan a finales de los 1000 antes de nuestra era, y prácticamente de inmediato tomaron el poder los Zhou. Los Zhou no fueron mejor dinastía que los Shan, tampoco hicieron gran cosa por la nación, por la antigua China. Es más, empeoraron las cosas que los Shan habían dejado mal: la guerra, la división social, y prácticamente China era un espacio donde eran todos contra todos. Y a este periodo de China se le llamó la época de los reinos combatientes. Y como digo, por esos años en China solo rodaba sangre por el suelo, por todo el país. Finalmente acabó el mandato de la tercera dinastía Zhou y todas estas guerras alrededor del 2021 antes de nuestra era. Es así como llegan los Qin. Esta era una dinastía de puros guerreros que con un poco de mano dura finalmente lograron unificar a toda China y poner hasta cierto punto paz en el país. Y es así como se convirtió en el antiguo imperio chino. El primer mandato de esta dinastía fue Qin Shi Huangdi. Este buen nombre se le conocía también como el Hijo del Cielo, ya que era considerado un ser divino en su totalidad. Pero tener este cargo del Hijo del Cielo también tiene sus responsabilidades un poco ridículas, si me lo preguntan a mí, ya que entre las obligaciones de este primer mandatario eran no poder jugar, no poder participar directamente con la música, como cantar, y no podía ni siquiera sonreír. O sea, ¡guau! Y todos sus movimientos eran lentos y muy precisos. La verdad, qué vida tan más aburrida.
Además de unir a todo el imperio, hizo otras cosas también importantes para la historia de la antigua China. Impuso las primeras leyes que regían a todo el país, construyó las primeras carreteras y canales que conectaban y facilitaban el comercio en toda la nación, la antigua China. Como era de esperar, también en cualquier civilización debe de haber un sistema económico, y este emperador no se limitó, ya que creó una propia moneda que se llamaba moneda Qin. Y finalmente creó un calendario y la primera escritura que se utilizaba en China, que explicaré más adelante. Como vemos, a Qin Shi Huangdi le gustaba un orden total en su nación, pero a su población no tanto, no le agradaba esto. El pueblo empezaba a estar desajusto con su mandato, e incluso unos 400 sabios ya se empezaban a oponer a todos sus ideales del Hijo del Cielo. Pero como todo gobernante de mano dura, y que aparte odian el desorden, mandó matar a todos estos sabios y unos cuantos más que seguían con alborotos. ¡Qué coincidencias!, ¿no? Bueno, pasemos a otro tema. Una cosa que literalmente pensamos siempre cada vez que se menciona la palabra China. Por ejemplo, China. Otra vez, China. Así es, la Gran Muralla China. ¿Cómo nació? ¿Por qué? ¿Quién la mandó a construir? ¿Y para qué? Bueno, se los explico a continuación. Y ojo, no voy a tomar en consideración ninguna explicación o teoría extraterrestre que no tiene sentido. Todo bien documentado. Bueno, el tal Qin Ordaz, es decir, Qin Shi Huangdi, fue también responsable de esta maravilla del mundo que es la muralla china. Y es que Qin quería defender su territorio, su nación, su imperio de los ataques de los bárbaros que venían del norte, y por eso mandó a construir esta muralla, o al menos la inició, porque digo, está muy larga, se tardaron muchos años y ni siquiera él la pudo ver finalizada. Pero bueno, continuemos con la explicación. Y Qin, con esta idea de no dejar pasar a ningún enemigo invasorio al territorio, decidió mandar a construir esta muralla. Y vaya que no fue a mandar a construir una murallita que medio defendía. No, al final logró que se construyese una murallota que es de las cosas más representativas de China. Esta terminó midiendo 9 metros de alto, 7.300 kilómetros de largo y cuenta con unas 25 torres de guardia. 7.300 kilómetros de largo. No sé si sepan cuánto es esto, pero los pongo en contexto. La muralla china prácticamente mide lo mismo que toda Sudamérica. Es obvio que esta muralla ni siquiera se empezó por el propio Qin. Él no se podía ensuciar sus manitas, el Hijo del Cielo, sino que fue iniciada y fue construida en su totalidad por los esclavos reunidos de las guerras que habían tenido, y estos empezaban a morir en plena construcción por el cansancio, por hambre o peores condiciones infrahumanas. Ay, pero ni siquiera estos cadáveres se molestaban en entregarlos a algún familiar o tan siquiera de echarlos en una fosa común. Simplemente los utilizaban como parte del ladrillo o cemento, o por qué no ambos, y los ponían en plena construcción de la muralla china. Y es así como la muralla china sería el cementerio más largo, alto del mundo. Ok, les acabo de dar un dato perturbador. Continuemos. A pesar de que el principal propósito era defender la nación, la muralla china, o en este caso el emperador Qin, mató a 2 pájaros de un solo tiro, ya que logró unificar aún más la nación y mejorar su comercio y economía. Y es que esta gran muralla pasaba por demasiados valles en los que antes los comerciantes podían ser atracados fácilmente y perder todo, incluso la vida. Pero ahora con esta muralla podían pasar tranquilamente, y con la protección de las 25 torres de guardias no pasaba nada. Y es así como se mejoraron muchísimas cosas con la construcción de la muralla china. Muy bien, pasemos a otro punto, un punto curioso en esta historia de no solo de China, sino del propio emperador Qin. Y es que ya empezaba a ser viejo, las enfermedades, vaya, el tiempo llega a decir que de pronto se iba a morir.
pero él buscó hasta el cansancio una fuente de vida eterna, y esta cuestión nos da para un video entero hablando de esto. Y bueno, pues si lo quieren, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, no había encontrado esta fuente de vida eterna, ya había aceptado que se iba a morir, pero aún así pidió un último favor pequeñito, casi nada: ser enterrado en una tumba decorada con 8000 hombres de terracota que sirvieran de ejército alrededor de su tumba para que la defendieran. Y ojo que esto es el principio. El emperador, el gran emperador, no dejó que fueran copias, que fueran hechas con un simple molde. Cada una de las piezas era distinta a la otra, todas en representación con alguien cercano o un amigo familiar a la vida del emperador Qin. Finalmente llegó el tiempo y el emperador murió. Fue enterrado en esta tumba con sus 8000 piezas de terracota alrededor. La verdad no sé quién quisiera meterse, pero para estar seguro realmente fueron instaladas ballestas alrededor. Es decir, si algún loco quisiera meterse por ahí, no iba a salir vivo. Ahora hablemos de la religión, ya que en China sí era y es actualmente todavía muy característico todas las religiones que practican. En realidad es la que creó Confucio. Confucio fue un hombre que nació en el 551 antes de nuestra era, en la época donde todavía China se estaba peleando por el trono. Confucio nació en una familia pobre, pero aún así estudió todo lo que pudo, todo lo que le permitió sus recursos, y llegó a ser el ministro de uno de los reyes que estaba combatiendo para ser rey de China de esos momentos. Pero Confucio se cansó de todas estas guerras, donde había traiciones, muertes, homicidios muy fuertes y más muertes, y es por eso que renunció al cargo de ministro. Y es así como Confucio se decidió convertir en un tipo de evangelizador, ya que viajaba por toda China obteniendo más sabiduría de todos los pueblos y a su vez difundiéndola en los otros que visitaba. Es así como entre tantos libros que Confucio escribió se puede resumir que tenía 8 actitudes que formaban su ideología, las cuales eran el respeto a los demás, la tolerancia, el perdón, la fidelidad, la devoción, la confianza, el deber y el culto a los antepasados. Pero no fue hasta 350 años después que estos eventos y escritos de Confucio empezaron a tomar fuerza y popularidad entre toda China en la dinastía de Han. Y es así como todos empezaron a recordar a nuestro gran amigo Confucio y lo comenzaron a llamar como el gran maestro Hong. Y toda su filosofía e ideología se tomaba más como una religión, que la llamaron confucianismo. Pero bueno, como dije antes, tienen más religiones aparte del confucianismo que se practican en China, como el taoísmo y el budismo. Y lo mejor de todo esto es que a pesar de varias religiones, cada quien era libre de elegir la que más quisiera y la que más le gustaba. Pero bueno, en resumen, estas tres lo que buscaban era una paz interior y con la naturaleza. Bueno, continuemos. Pasemos a la famosísima medicina tradicional china y explicar de dónde nació o cómo salió. En primero hay que explicar que desde el inicio todos los chinos creían que el mundo estaba en una balanza. Me explico. Si aquí hace frío, acá debe hacer calor. Si aquí es de día, obviamente acá tiene que ser de noche. Y así con todas las demás cosas de la naturaleza y del hombre. Y es por eso que su filosofía principalmente era eso, que un equilibrio en todo. Bueno, ya que sabemos esto y más aparte la explicación de sus religiones, explico que los chinos creían que el cuerpo humano era un mini mundo, si se puede llamar así, ya que para ellos cada parte del cuerpo representaba algo que había en la naturaleza. Como la cabeza era el cielo, los pies son la tierra o el suelo, las 4 extremidades son las 4 estaciones del año, la respiración era el viento y la sangre era la lluvia. Bueno, como que esta última sí está un poquito sacada de onda, pero bueno, continuemos. Pero bueno, después de todo este rollo que les eché, ¿qué tiene que ver con la medicina tradicional china? Bueno, que los chinos explicaban que alguien cuando tenía una enfermedad
o un malestar con su cuerpo era porque había tenido un desequilibrio entre él y el universo. Es por eso que la medicina tradicional china era considerada una ciencia que buscaba que el hombre, o bueno, su cuerpo, regresara a una armonía total con la naturaleza y el universo. Es así como todos los médicos de esta ciencia buscaban que sus remedios fueran hechos por cosas que la propia naturaleza les habría brindado, como granos, semillas, extractos de hierbas, frutas e incluso algunos minerales. Pero la mejor parte de la medicina tradicional china era, que todos le hemos visto, la acupuntura. Y que todos sabemos que es la técnica donde te clavan las agujas en cualquier parte del cuerpo, pues para curarte. Eso sí, tienen que estar bien desinfectadas estas agujas. Bueno, y esta locada técnica de curación a un paciente, ¿de qué se trata o qué? Al parecer los médicos chinos creían que clavando estas agujas captarían fuerzas cósmicas y las transmitirían a través de las agujas al paciente. Y es entonces que les ayudarían a reorientar su energía por todo el cuerpo. Y señores, esta fue la gran medicina tradicional china. Otro punto del que hablo en cada civilización muy importante para todas es la escritura. Y está muy cabrón cómo se lo plantearon los chinos la forma de escribir y mandar mensajes. La antigua China tuvo dos tipos de escrituras, y como digo, las dos igual de complicadas. Bueno, empecemos con la primera que apareció, y estos fueron los pictogramas. Y como consejo de mí para ti, te recomiendo que te aprendas los dos nombres de estas escrituras y su aparición en el tiempo, para que no andes sufriendo en el examen de historia. Le pasó a un amigo. Después del gran consejo, continuemos. Los pictogramas no eran otra cosa más que representar literalmente lo que se estaba viendo o lo que se quería transmitir en un mensaje. Por ejemplo, este símbolo, que representa un pájaro. Vaya, en resumen, el primer tipo de escritura eran símbolos muy minimalistas, demasiado diría yo, para representar lo que se quería decir. Y como dije antes, esta primera forma de escritura se empezó a utilizar con el rey Qin en el año 1500 antes de nuestra era. Pero ¿qué pasa si no eras un buen dibujante o te encontrabas en una mala posición para escribir? Aunque en este caso podríamos decir dibujar. Pues simple, ya chiflaba tu mensaje y hacías puros garabatos. Y es así como se empezaron a formar estos símbolos para de plano ya no parecerse lo que en un principio debían ser. Pero para fortuna de todos, estas deformaciones de los símbolos permitían ya no solo representar cosas físicas, sino también cosas espirituales, pensamientos, ideas. Y es así como salen los ideogramas, ese juego de palabras. Los chinos escribían en algo llamado papel de arroz, un poco raro, que me gustaría sentirlo, la verdad, se oye interesante. Y a partir de este momento donde salieron los ideogramas, cada trazo de la escritura china tenía que ser perfecto. Para los chinos, el escribir era considerado un arte. Y es por eso que muchas cosas siguen actualmente documentadas de la antigua China, porque todos los trazos, todos los escritos se entienden muy bien y quedaron muy legibles a lo largo de los años. Y por último, para este punto de la escritura, un pequeño dato curioso. Bueno, ni tanto, debes agarrarte bien de la silla para no morir en el intento de escuchar o algo así. La escritura china cuenta actualmente con 20.000 ideogramas. Bueno, dejando un poquito la exageración, a mí actualmente no me interesa estudiar chino, entonces no me preocupo tanto. Pasemos a lo siguiente. Bueno, y por último, lo aceptes o no, los chinos dejaron muchas cosas interesantes y actualmente lo siguen haciendo. Así que les diré cuáles fueron las principales aportaciones de los chinos. El primero fue la brújula, y esta fue documentada por primera vez en un libro en el año 1040 antes de nuestra era, donde se describe un tipo de dispositivo con una aguja con características de imán adentro de un pedazo de bambú, y ambos flotaban en un recipiente con agua. Y bueno, si sabemos algo de física y los campos magnéticos, pues comprenderemos que esta aguja siempre apuntaría al norte, y así salió la brújula.
Otro invento suyo fue el antes mencionado papel de arroz. Pero no solo el papel de arroz, sino también un dispositivo que era como una imprenta para este papel, y así permitía fácil impregnar tinta sobre este. Otra cosa importante para esa cultura era el arte, y entre ellos creaban figuras y cerámica, y todo esto con un material que ellos también, digamos, inventaron, que era la porcelana. También nos dejaron sus famosos cohetas, característicos de su cultura china, que aún sigue. Y no sé si te acuerdas de este dispositivo, que lo más probable es que te haya salvado en un examen tuyo de matemáticas cuando estabas en primero de kinder, que es el abanico. ¿Que no te acuerdas de esta cosa? Y lo último y tal vez lo más importante fue que inventaron los fuegos artificiales, pero estos necesitan un material vital para funcionar. Y ellos también lo crearon, y estamos hablando de la pólvora, y no sale de los creepers, lamentablemente. Esta pólvora la crearon combinando salitre, azufre y carbón vegetal. Y un dato curioso, los chinos creían que los fuegos artificiales espantaban a los espíritus durante las noches, los espíritus malignos. Puede que la pólvora haya sido de sus inventos más importantes de la antigua China, pero no nos olvidemos de lo que realmente caracteriza también a la cultura china, aparte de la muralla china y sus dragones y sus cometas. Bueno, caracteriza sus delicados y finos vestidos hechos de seda, provenientes de los famosos gusanos de seda. Y es que se dieron cuenta los chinos de que estos gusanos hacían capullos de este material muy fino cuando se metían ahí para hacer su metamorfosis a mariposas. Y bueno, todo ese proceso biológico, pero lo que nos importaba era ese capullo vacío que lo dejaban ahí. Y entonces aquí entran en juego las mujeres, ya que ellas desenredaban cuidadosamente y lentamente cada hilo de seda de este capullo, y así se tenía un material para confeccionar prendas y vestidos de una suavidad indescriptible y muy bellos. Además de eso, con este descubrimiento los chinos se volvieron famosos mundialmente, bueno, menos en América, y bueno, es que para ese momento no se habían descubierto. Aún así, Europa y Asia y África querían comerciar con ellos este material que tenían. Y es así como nace el siguiente y último punto, la gran ruta de la seda. Algo que he mencionado ya bastante en mis anteriores videos, pero finalmente sabrán y explicaré qué es esta ruta y para qué sirve o servía, o creo que todavía sirve. La historia de esta ruta empezó con el emperador Wu de la dinastía Han. El emperador Wu envió un embajador con varios comerciantes y escoltas para que estos se encontrasen con comerciantes de pueblos occidentes. Y es así como todas estas personas fueron a su viaje y tardaron en regresar. Pero cuando regresaron, oh vaya sorpresa que se llevó el emperador Wu. El emperador vio que no solo se había vendido todo lo que había mandado para vender, sino que había obtenido más riquezas de las que se esperaba, y aparte otros artículos muy especiales y que jamás había visto en su vida. Y es así como la ruta que tomó este embajador para encontrarse con los comerciantes se volvió muy famosa por ser muy directa y poder conectar fácilmente estas dos partes del mundo, Europa y China. Es así como muchos comerciantes se establecieron cerca del oasis de Kashi, vaya, un oasis que quedaba literalmente en medio de la ruta de la seda, y se volvió el foco principal de la economía de todo el mundo desde entonces. Incluso los grandes romanos, cuando ya estaba consolidado su gran imperio, compraban a altos precios varias cantidades de seda. Es principalmente por el comercio de este producto que se le nombró la ruta de la seda. Y acabamos. Bueno gente, hemos llegado al final de este video y como vieron, al parecer China o la historia de China era tan grande que nos llevó un tiempo considerable explicarla. Pero ahí estamos con el final del video. Espero que les haya gustado y si fue así, ya saben, me voy a quitar porque no se va a ver con mi sudadera esta. Apretar todos estos botones que están apareciendo actualmente en pantalla para que no se pierdan ningún video todos los lunes a las 12 p.m. Bye. Evangelizado. Okay. Y cerámica.
Otra vez.